7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy estamos platicando acerca de la importancia de cuándo comer, de cómo comérnoslo y de la calidad de los alimentos que nos estamos comiendo. Yo les estaba platicando antes de irnos al corte sobre una receta que era a colación de nuestra sección, que es viernes de gusgueritas. Yo les decía que la gelatina de pepino puede ser una gusguerita saludable, es para media mañana o para media tarde. La verdad es que si la dejas hecha y te la llevas, si tienes la fortuna de tener un frigo ahí en la oficina, pues déjala ahí, e inclusive puedes llevar más y se lo compartes a tus compañeros de oficina, ¿no? O a donde vayas, pues. Entonces, es una buena idea, está rico, te mantiene saciado y te va a ayudar con el brinco de media mañana y media tarde. Otra de las recetas que yo les sugería para nuestra sección es las tortitas de brócoli con zanahoria. Para lo que vamos a necesitar para esta receta van a ser 2 brócolis grandes, 2 tazas de queso que puede ser chihuahua rallado, 4 huevos, 1 1/2 taza de puede ser pan molido, lo puedes conseguir tú, pero también podrías utilizar cualquier otra harina, ¿eh? O sea, si necesitas harina de almendras, la puedes usar, harina de coco también la puedes usar. Vamos a utilizar 1 taza de queso parmesano, ajo en polvo, 1 taza de zanahoria en pequeños cuadritos ya cocida la zanahoria, la cebolla en cuadritos pequeños, comino al gusto y pimienta al gusto. Realmente es una receta muy sencilla, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, lavar muy bien el brócoli para después hervirlo y poderlo picar en trozos bien pequeñitos. En una cacerola grande vamos a mezclar el pan molido con la harina, el queso parmesano y un poco de comino, los cuadritos de zanahoria, la cebolla, el ajo en polvo, y todo esto lo vamos a mezclar hasta que queden completamente, digamos que unidos los ingredientes. Por otro lado, vamos a batir los huevos y los vamos a agregar a la cacerola junto con el brócoli y la zanahoria en trozos. Vamos a mezclar nuevamente hasta que todo esté integrado y hacemos las tortitas del tamaño que deseemos. Pueden ser pequeñitas o las puedes hacer medianas para después colocarlas en una bandeja para hornear. Cuando tengas todas las tortitas hechas y colocadas en la bandeja, vamos a hornear en el horno precalentado a 190 grados centígrados durante 15 minutos. Después de estos 15 minutos les vamos a dar vuelta y las vamos a hornear 15 minutos más. Digamos que es un consumo saludable, es una forma de, por ejemplo, los pequeños de casa, entre comillas, esconderles las verduras. No se van a dar cuenta que están por ahí, pero sí estás ayudándoles a que adquieran al menos un poquito más de fibra de lo que normalmente consumen en la dieta, porque luego esa es una de las desventajas de las dietas de los pequeños, sobre todo los pequeños mexicanos, que sí consumen fibra, pero no de las mejores fuentes, porque bueno, si comen una concha te lo aseguro que tienes un poco de fibra, pero no es lo mismo que adquirirla de las verduras como tal. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Yo les platicaba vamos a empezar con un artículo que la verdad creo que me tiene emocionada, que se llama Sentimientos y Comida, así tal cual. Ese es el título, como lo pueden encontrar. ¿Comemos mejor si estamos contentos? Es como una pregunta. Y bueno, a todo mundo nos suena la típica frase de todo con alegría se hace mejor, hasta comer. Y bueno, te suena a la clásica historia en la que un abuelo te regala un chocolatito, ¿qué decíamos el día de ayer? Una conchita. Y bueno, te ponías de lo más contento, ¿no? Y aunque tú de adulto ahora sabes que a lo mejor no es lo más saludable, si tu abuelo te decía que eso era lo mejor que te podía pasar en esta vida, bueno, te lo comías y punto, ¿no? Entonces, vamos a platicar acerca de que los investigadores que les menciono en este artículo hablan acerca de que todos, absolutamente todos tenemos algo de comida en el refri, absolutamente algo. Aunque sea no sano, tenemos algo de comida. Si el dueño o la dueña de ese refri ha tenido un mal día, además de irte directo al refri, lo primero que vas a buscar en el refri es, sin pestañear, un chocolate o algo dulce o algo que sea calóricamente muy denso, ¿sí? Tenemos la predilección por las cosas dulces, específicamente las cosas pues que brillan o que son muy ricas, ¿no? Ahora, si esa persona ha tenido un buen día, la probabilidad
de que coma de manera saludable es más alta. Esto es lo que los investigadores proponían como una hipótesis, vamos a decir. Ahora, sabemos que tenemos esta innata predilección por estos alimentos que les vamos a llamar como indulgentes. O sea, me siento mal y necesito buscar un alimento que me haga sentirme mejor. Sobre todo cuando estamos obviamente de mal humor. La cuestión pendiente es qué mecanismo nos dirige hacia la comida saludable si estamos contentos. Y para responder a esta pregunta, un investigador de apellido Cornell, que trabajó con la hipótesis que combinaba tres teorías, que combinaba la regulación afectiva, que dice cómo reaccionamos ante las emociones, y la perspectiva del tiempo. El investigador sostiene que cuando estamos de mal humor, nos centramos en el aquí, en el ahora, y cuando nos sentimos contentos tenemos una visión más a largo plazo. Traducido en comida, un mal día nos lleva a fijarnos en las cualidades sensoriales de los alimentos. De aquí que todo nos parezca mejor si está rebozado de pan y de huevo y de cosas brillantes como el chocolate. Mientras que levantarte de buenas es tener como un pensamiento un poquito más abstracto y que le podemos poner como las cualidades o valorar las cualidades nutricionales de lo que nos comemos. En esos días, pues a lo mejor de verdad se te va a caber más la lechuga o el jitomate en el refri que el chocolate, ¿no? En los días que te despiertes de buenas. Esto es lo que los investigadores decían. Para validar esta hipótesis, se hicieron 3 estudios en los que se analizaron los sentimientos y la comida de 611 personas. Las conclusiones fueron publicadas y las puedes encontrar en el Journal of Consumer Psychology, que es una revista seria de investigación y específicamente hablaron de alimentos y emociones, y avalen casi punto por punto la hipótesis, la idea inicial de los investigadores. Las personas que estaban contentas no solo optaban por comida más saludable, sino que además pensaban a menudo en los beneficios que pueden aportarle, que te puede aportar el comer bien, justo lo contrario que quienes no tenían un buen día, muchos más centrados en el glaseado de la dona. ¿Sí me explicó? Ahora, los autores sugieren que si hoy no es un buen día, tratemos por todos los medios de pensar en otra cosa que no sea comida. Al menos esto de no pensar en comida te va a ayudar a consumir menos comida calórica. Al parecer, tampoco es que sea de gran ayuda, porque no es como que te va a quitar las penas comerte algo, pero al menos sí tú sabes que si te estás premiando con un alimento o ayudándote a sentirte mejor con una paleta paleta de vainilla con chocolate encima, calóricamente hablando sí te va a hacer daño y sí te va a hacer daño en tu salud, pero si te ayudas a pensar en algo diferente, simplemente pensar en algo diferente, la probabilidad de que te lo comas es menos. Aunque siempre lo decimos, lo mejor es que nunca tengas un mal día, obviamente es transformar tu día en un día mejor. Y bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando estés en un buen día, aprovechar y irte dando cuenta que cada que tienes este buen día, eliges, y el cómo eliges tener disponibles los alimentos saludables y darte cuenta que realmente lo que te estás comiendo te hace bien. Entonces, me pareció muy interesante compartírselos porque sí importa el cómo nos lo comemos. Es muy importante que nos quede claro que es una de las cosas a las que hemos dedicado todos los miércoles en este programa, pero no solamente hablamos de eso los miércoles, sino el resto de los días, porque se está dando mucho más importancia al cómo nos relacionamos con los alimentos, que casi la misma importancia que cómo respondemos ante ellos de manera metabólica. Entonces, les voy a platicar también que hay un instituto ya en Estados Unidos que da cursos y da, bueno, hasta licenciaturas y maestrías sobre la psicología de los alimentos. Es importante que empecemos a darle el peso que tiene, porque muchísima gente que tiene problemas con sobrepeso, realmente que lo ha intentado entre comillas todo y que no logra bajar de peso, sigue pensando que es un problema nutricional el que tiene, y la mitad de las veces no es así. Entonces, búsquenle por otro lado. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de la calidad de los alimentos, específicamente de lo que yo les mencionaba al principio, que son los alimentos funcionales, tanto de manera natural, cómo nos van a ayudar, pero también los que se han modificado para que tengan características específicas y nos den un 2x1, nos ayuden a una o dos cosas en el mismo alimento. Quédense con nosotros, regresando del corte vamos a hablar de la calidad de los alimentos. Estás en el 1040 de AM. Regresamos.
7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y el día de hoy estamos platicando acerca de la importancia de cómo comernos los alimentos, también de la calidad de los alimentos y por supuesto de la cantidad. Ya hablábamos en el corte anterior acerca de la importancia que tenía darle peso a la relación que tenemos, a la forma de comer y al cómo elegimos nuestros alimentos. Ya dijimos que si tuvimos un buen día o un mal día, va a determinar de alguna forma el cómo elegimos estos alimentos y ya lo dijimos además por qué. Ahorita vamos a platicar acerca de los alimentos funcionales. Ustedes bien saben que la leche, la fruta, las verduras, el aceite de oliva, las leguminosas, las especies, todas forman parte de nuestra dieta cotidiana y estamos tan acostumbrados a ellos que no somos conscientes normalmente de los beneficios que nos aportan más allá de satisfacer nuestro apetito. Pero son algo más, son alimentos que se llaman funcionales porque además de cumplir con su finalidad, que es matar el hambre, van a mejorar y mantener la salud y el bienestar. Esto lo dice el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. Pero al margen de los alimentos funcionales, que son, digamos, que por naturaleza, o sea, que no han sido modificados, la ciencia y la industria trabajan intensamente para desarrollar nuevos productos con un plus de propiedades saludables. ¿Por qué? Bueno, pues las nuevas formas de vida han provocado, entre otros desajustes, que se abandonen algunas buenas costumbres, como por ejemplo el cocinar o el dedicar el tiempo necesario a comer, a sentarte de manera tranquila, a compartir los alimentos con tu familia o simplemente a prepararlos o a elegir una buena calidad de alimentos. Y cada vez son más las personas que a pesar de comer no ingieren los nutrientes necesarios. Ahí surgen los alimentos funcionales, que para compensar ese déficit y garantizar las dosis recomendadas, empiezan a crearse este tipo de productos. Por otra parte, satisfacen también la demanda de unos consumidores que son cada vez más exigentes y que todo el tiempo están buscando, o bueno, al menos una parte de la población, al menos en México, ya en la búsqueda de la salud y el bienestar. Porque estos alimentos también cumplen una labor que vamos a llamar preventiva. Y ustedes lo saben, ustedes lo han visto, por ejemplo, la leche ya adicionada, por ejemplo, con calcio o con probióticos, o por ejemplo el huevo que está adicionado con omega 3, o los cereales de caja que tienen a lo mejor mayor cantidad de zinc. Todo esto, eso es a lo que nos referimos con alimentos que van a cumplir más de una función. Ahora, ¿quién no ha ido al súper y no ha encontrado un montón de yogurts enriquecidos con quién sabe cuántas vitaminas, o el pan que tiene ya ácido fólico, o la mantequilla que tiene fitoesteroles, y que dices, por Dios santo, si la mantequilla es de origen animal, ¿cómo va a tener fitoesteroles que son de una planta? Pero bueno, todo lo hemos visto, ¿no? Y por supuesto, caes como en la trampa de decir, bueno, pues si esto cumple 2 por 1, pues me lo como, ¿no? Ahora, los alimentos que satisfacen al consumidor por su apariencia y su sabor, pero es que además aportan propiedades cardiovasculares, gastrointestinales o dermatológicas. Esto lo dice Andrés Gavilán, presidente de la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimenticios. Las ventas no parecen crecer. El sector registra que el crecimiento anual es de entre el 5 y el 15%, en una evolución, digamos que normal, y suelen ser productos que son ligeramente mayor comprados que el resto. Presidente de esta asociación habla de que sí se compran un poquito más, pues, pero no necesariamente van a ganar al mercado. Ahora, la gente quiere decir que no se está fijando en el beneficio que estos alimentos le pueden traer. Quiere decir que todavía no tenemos como esta cultura para hacerlo. Entonces, vamos a entender entonces que podemos empezar a poner atención en los alimentos que pueden cumplir un 2 por 1. Por ejemplo, hay alimentos de manera natural, lo decíamos, como por ejemplo, no sé, los pimientos que tienen 3 colores diferentes, ¿no? Que son amarillo, rojo, verde, y en general las frutas, las verduras y el aceite de oliva, que te van a favorecer la salud, te van a aportar, por ejemplo, una alta cantidad de fibra y te van a aportar una serie de vitaminas que son importantes para tu salud. Por ejemplo, si pensamos en las proteínas de soya es una alternativa, por ejemplo, a las proteínas de origen animal, que una vez a la semana pueden traer beneficios a tu salud. Entonces, todos los alimentos van a tener como esta capacidad
o esta propiedad de traerte cosas diferentes. La invitación de esto es a que empieces a observar en los alimentos naturales qué es lo que te puede traer. Si no lo sabes, búscalo. Ahora, de los productos procesados, no todos los productos procesados les vamos a poner un tache, porque no todos los productos procesados van a tener, por ejemplo, azúcar o grasas trans. Lo que vamos a hacer con los productos procesados es empezar a observarlos en su totalidad. Si un cereal de caja me dice que tiene ácido fólico y tiene zinc y tiene fibra, entonces, y que tiene proteínas, porque ahora está de moda que los cereales traigan proteína extra, además de ver todos esos beneficios que probablemente sí tengan, me voy a poner a ver en su totalidad el producto, qué más tiene ese producto, y voy a tratar de ponerlo como en una balanza. ¿Qué es más importante? ¿Que mi cereal de caja me aporte tantito ácido fólico o que me está dando 7 cucharadas de azúcar? Híjole, pues por más que me dé ácido fólico, porque suena buenísimo que un cereal me dé el ácido fólico que necesito diario, pues si lo pongo en una balanza, pues a lo mejor, híjole, qué pena, pero pues si me da tanto azúcar prefiero no comérmelo, ¿no? Entonces mejor busco un cereal que no tenga azúcar y voy y me tomo mi pastillita de ácido fólico aparte, ¿no? Por ejemplo, el yogurt, que luego el yogurt es uno de los temas más que de hecho ayer ya lo hablábamos. Si es un yogurt que me tiene en la etiqueta la promesa de que es un yogurt altísimo en fibra y altísimo en proteínas y que quién sabe cuántas cosas buenas hace en el intestino, pero tiene una alta cantidad de grasa saturada y una alta cantidad de azúcar además, por más que sea verde la etiqueta y por más que tenga una flecha hacia abajo amarilla y un sabor a ciruela que podría parecer algo saludable, que a lo mejor sí trae probióticos, a lo mejor sí, pero tengo que ver el producto en su totalidad, ¿sí? Si ese producto trae mucha grasa, mucho azúcar y tantitos probióticos, ¿qué prefiero? ¿Sí? Entonces, quizás no me lo tomo, me tomo o decido tomarme un lácteo que no tenga tanta azúcar y tanta grasa y me tomo mi fibra y mis probióticos por otro lado, ¿no? Ahora, de los productos naturales quizás es más fácil tomar la decisión. Por ejemplo, el aceite de oliva, pues nos va a ayudar a sentirnos saciados durante más tiempo y ahí no tengo que buscarle mucho porque no lo hacen, no lo modifican en su textura y no lo modifican en sus propiedades. Entonces, quizás en los alimentos naturales es más fácil decidir si es algo que me va a venir bien o no, no tiene como tantos riesgos. Pero sí la invitación es a que vean en los productos procesados, en todo lo que tienen en su alacena, den un paso a la cocina, den un segundo paso ahí al closet de la comida donde lo tienen, vean el pan te dice que tiene fibra, que tiene 7,000 granos y que tiene no sé cuánta cosa. Ponte a observar cuánta fibra en realidad te está dando para decidir si es un alimento que es merecedor de entrar a tu boca o no. Así es sencillo. Entonces vamos a empezar a observar la calidad de los alimentos supuestamente funcionales o que están tratando de cumplir una o dos funciones en un mismo producto. Revisa, por ejemplo, el pan, los cereales de caja, puedes revisar también el yogurt, inclusive la leche. Ahora hay como de 7 leches diferentes. El otro día vi una leche que se llama DBT, algo así, que es para pacientes que viven con diabetes, y creo que trae más cromo, que si bien el paciente lo necesita, también lo puedes encontrar de otras fuentes, ¿no? Entonces, ponte a revisar, por ejemplo, las bebidas estas que son supuestamente probióticas, que son un shot de azúcar para los niños. Hay que ir revisando pues todo lo que tengas procesado en el refri, si vale la pena comértelo o no, o si puedes empezar a sustituirlo por un alimento que sea natural y aquella funcionalidad o esa segunda parte que te puede adquirir, consumirla de otra manera que a lo mejor sería suplementado, como en el caso del ácido fólico, ¿no? Por ejemplo, los jugos que están enriquecidos con quién sabe cuánta cosa, sigue siendo un jugo y en el paciente mexicano nos hace daño. Entonces, la recomendación en este tipo de casos es cómete la fruta, que sí te va a dar la fibra, y si necesitas un suplemento, pues te lo tomas aparte, no porque el jugo tenga enriquecido algo, va a ser la mejor opción para su consumo. Entonces, regresando del corte, vamos a hablar de cantidades, así es que quédate con nosotros y vamos a seguir platicando. Hoy estuvimos hablando en el primer corte acerca de cómo las emociones van a determinar la forma en la que comes, ya estuvimos hablando de cómo cuidarnos en cuanto a la calidad de los alimentos y cómo decidirlo, y regresando vamos a hablar de la cantidad. Vamos a resolver también un par de dudas que tenemos pendientes desde la semana pasada y vamos a hablar de los comentarios que tenemos en WhatsApp. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos.
7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de la importancia de la relación que debemos de tener de los alimentos, también de la atención que tenemos que poner en la calidad de los alimentos, y ahorita vamos a hablar de la cantidad. Y bueno, con respecto a las cantidades, sí es muy importante que lo aterricemos y dejemos claro que va a depender de cada paciente. Las cantidades son de manera individualizada por paciente y además depende de la condición. Es decir, en un paciente, y se los he explicado con varias veces en el programa, que es deportista, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor está acostumbrado es un adulto que quizás hace una actividad física de unas 4 horas diarias, un entrenamiento intenso. La cantidad de alimento que tiene que comer para poder cubrir sus calorías créanme, es muchísimo, unas 16 raciones de cereales por día, y me estoy aventurando a decirlo, ¿no? Si este paciente que tiene una gran cantidad de masa muscular, que probablemente no tenga sobrepeso, que tiene un gran desgaste de calorías por día, y tiene que comer, les voy a inventar, 3,000 calorías por día, imagínense que se lastima y que por algo necesita estar en reposo. En este reposo, obviamente, va a dejar de hacer la cantidad de ejercicio, la cantidad de comida que coma se va a reducir probablemente a la mitad, ¿sí? Entonces, siendo el mismo paciente en etapas diferentes de su vida, va a tener que tener diferentes consumos. Entonces, no porque tengas en este momento prescrita una alimentación de cierto número de calorías o de cierto número de raciones por día, quiere decir que siempre vaya a ser así, porque depende de la condición de cada paciente. ¿Qué condiciones vamos a tener que tomar en cuenta para la cantidad? Bueno, vamos a tener que tomar en cuenta la edad del paciente. Vamos a tener que tomar en cuenta el género, o sea, es hombre o es mujer. Vamos a tener que tomar en cuenta la actividad física y sobre todo, cuál es la intención de ese paciente. Si estamos buscando ganar masa muscular o cuál es la necesidad. A lo mejor es disminución de masa grasa o a lo mejor es mantenimiento del peso corporal, dependiendo de cuál sea el objetivo a lograr con ese paciente. Entonces sí, hablar de cantidades se va a volver un tema como de verdad demasiado individualizado. Pero sí podemos hablar, por ejemplo, de las cantidades que podemos esperar tener, ya sea de carbohidratos, de lípidos o de grasas en cada uno de los grupos de alimentos. Vamos a tener una clase completa de esto dentro de unos días, pero vamos a empezar con la introducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, con lo que más confusión hay, los cereales, el grupo completo de los cereales, que ojo, de cereales estamos hablando de pan, tortilla, avena, amaranto, la quinoa, el arroz, la papa, la pasta, el elote, todo ese grupo de alimentos pertenecen a el grupo que se llama cereales sin grasa, ¿sí? Estos cereales sin grasa, nosotros estamos esperando un aporte de aproximadamente 15 gramos de carbohidrato por ración. Si nosotros pensamos en una ración, estamos pensando en una rebanada de pan normal, en una tortilla o en media taza de arroz, y el aporte que desde el punto de vista profesional esperamos son 15 gramos de carbohidrato complejo, ¿sale? Cuando tú tengas enfrente, por ejemplo, una rebanada de pan, puedes agarrar la etiqueta, voltearle y decir cuántos gramos de carbohidrato trae por rebanada. Entonces, necesitas empezar a revisarlo. Por aquí, de hecho, voy a aprovechar para contestar una pregunta que tenemos por aquí. Rosy desde Austin. Austin, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Rosy nos dice, excelente tema, gracias Rosy. Dice, ¿cuánto es el máximo de azúcar que debe de tener un pan integral? De azúcar añadido, absolutamente nada. No tendría por qué tenerlo un pan integral, ¿sale? Ahora, va a tener de carbohidratos totales al menos 15 gramos, por lo menos. Es probable que si sea un pan, por ejemplo, con más fibra, tenga hasta 30 gramos, el doble de lo que en realidad debería de ser. Ahora, dice, según yo lo escojo de trigo, con semillas y disque saludable. Pero al escucharte creo que he estado escogiendo mal. Pues nada más fíjate en la etiqueta, Rosy. O sea, voltealo y fíjate cuántos gramos de carbohidratos trae por porción. No quiere decir que sea malo si trae 30, quiere decir que lo vas a contar por 2 raciones, eso es todo. Que muchas veces cuando son tan integrales, la verdad es que su concentración de carbohidratos es mucho más alta. No es que sea bueno o malo, es que quizás tienes que pensarlo como 2 raciones, eso es todo. Pero azúcares añadidos, un pan salado no tiene por qué tener, ¿eh? Quizás tendrá alguna maltodextrina o alguna goma santana como para espesarlo, como para que sea un emulsificante o alguna cosa por el estilo. Pero azúcar añadido como tal, o sea, como una sacarosa o una miel de maple, no tienen por qué tenerlo, ¿no? Entonces,
Bien, hablando entonces del grupo de los cereales, lo que tenemos que hacer es ajustarlo a las cantidades de cada persona o cada miembro de la familia. Es decir, si tienes un bebito, como bien nos decía Pamela el día de ayer, si tienes un pequeñín de entre, no sé, de alrededor de 5 años, a lo mejor no le vas a dar las 2 rebanadas de pan, a lo mejor le vas a dar la mitad de una rebanada de pan para que sí le quepa la fruta y para que sí se come el jitometito y para que sí se come el huevito que le estás sugiriendo. Porque si lo llenas de pan, te lo aseguro, no se va a comer el resto. Su estómago es muy chiquito. Entonces, si lo llenas de pan, pues no le va a caber el resto de los grupos de alimentos que tiene que consumir. Si estás hablando, por ejemplo, de un adolescente, del pan a lo mejor le vas a dar 2 rebanadas, esto dependiendo de la cantidad de ejercicio que haga. Pero si es un adolescente que se queda a clases extras a media tarde, pues a lo mejor le vas a dar hasta 3 rebanadas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el adulto de casa, quizás el padre de la casa, que a lo mejor no está haciendo tanto ejercicio, que pasa muchas horas sentado, pero que sí le da hambre, bueno, dale sus 2 rebanadas, pero métele un poco más de proteína, por ejemplo, ¿no? Y su fruta completa y sus verduras de la mañana. Quizás no se va a comer un huevo, se va a comer 3, por ejemplo, ¿no? Quizás a la mamá de casa, que a lo mejor se anda más en friega toda la santa mañana, llevando y trayendo chiquillos, yendo al súper, haciendo pendientes, etcétera, que se mantiene un poco más activa, pero que a lo mejor trae sobrepeso por no venir haciendo la cantidad de ejercicio adecuada, a lo mejor le das o te decides, si eres tú la que me estás escuchando, una sola rebanada, ¿sí? Entonces, como podrán darse cuenta, sí depende mucho y tiene que ser de manera muy individualizada, ¿sí? Ahora, también puede depender inclusive del día, ¿sí? Si tú sabes que en viernes te invitaron a cenar pasta, ¿sí? Y sabes que la cantidad de carbohidratos que vas a comer es más alta de lo que normalmente haces, pues a lo mejor decides no comerte el pan en la mañana, ¿no? Es algo que a veces puedes hacer en estos días. Entonces, vamos a tener que ajustar, pues, las cantidades de los alimentos a cada paciente. Por aquí nos están preguntando, bueno, felicitando por el programa, muchísimas gracias y un saludo a todos los que están atrás de cabina para lograr este programa. De verdad, muchas gracias, Toño y Rosy. Los mandan saludar con el teléfono, no sé bien de dónde es, porque inicia con la clave 720, no sé bien de dónde son, pero les mandamos un saludo, muchas gracias por escucharnos. Y también nos están diciendo de el teléfono para hacer citas conmigo, es el que sale al aire, pero te lo acabo de escribir por WhatsApp, pero 4 veces sale al aire. Hago citas por WhatsApp, si necesitan una cita, por favor mándenme un mensaje y con todo gusto, por escrito, se los puedo dar. Y quiero aprovechar este momento para resolver un par de dudas que tengo de las semanas pasadas. El día de ayer hablábamos de la duda de una paciente que decía que está tomando el Galbusmet y que preguntaba si se lo tenía que tomar a diario y que si tenía que ser de por vida. Eso es algo que tienes que platicar con tu médico. Y nos preguntaban también, dice, ¿por tomar proteína se puede tener infección en la orina? La respuesta es, por cambiar el pH de la orina, sí se puede haber una proliferación de bacterias. El pH de la orina puede cambiar por muchas razones, ¿sí? No solamente por consumir muchas proteínas, que si bien sí va a cambiar el pH de la orina, no va a ser la razón de la infección, ¿sí? Acuérdate que una infección es causada por bacterias, por un aumento en la cantidad de bacterias en una zona. Entonces, no porque estés comiendo mucha proteína vas a tener una infección en la orina, o sea, no funciona así. Cualquier cosa que cambie el pH en orina puede hacer que haya un ambiente propicio para que las bacterias que hayan ahí se desarrollen con más velocidad. Entonces, la respuesta es no funciona así. Nos están sugiriendo un tema de nutrición que me parece muy interesante. Nos dice por aquí, ¿qué tal que hablan de evaluación del riesgo nutricio pediátrico y en pacientes obstétricos? La verdad es que me encanta, pero te voy a decir que es un tema que me parece muy enfocado a profesionales de la salud. No sé qué tanto pueda o qué tanto lo podemos modificar para hablar al público en general, porque la evaluación del riesgo nutricional, pues la verdad es que es algo que se habla entre nutriólogos y médicos, que está buenísimo, pero te lo juro que le voy a dar una pensada para ver cómo lo podemos aterrizar, para hablarlo para público general. Y nos pregunta Mari, dice, ¿qué tan bueno o malo es sustituir la cena por un huevo cocido con betabel, papa, limón, sin sal para niños y adultos todos los días? Bueno, simplemente nada más acuérdate que los alimentos no pueden tener categoría moral, no hay buenos ni malos, son adecuados o no adecuados. El hecho de que decidas comer algo igual todos los días es lo que estaría con tache. La primera característica de una alimentación saludable es que tiene que ser variada. No te enfrasques en lo mismo. Ahora, si a mí me lo preguntas, betabel y papa es una carga glucémica altísima. Entonces, hay muchísimas otras fuentes de fibra
y hay muchísimas otras fuentes de proteína, entonces no te enfrasques en la misma cena todos los días, ¿sale? Espero que les hayan servido los consejos, los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego y espero que tengan un excelente fin de semana.